Había un niño que en camino después de la iglesia a su casa, sus padres le hicieron la pregunta que muchos padres de nosotros nos han hecho cuando éramos niños. ¿Qué aprendiste en la iglesia hoy? El niño miró a sus padres y dijo, hoy yo aprendí de cómo los hijos de Israel, el pueblo de Israel, cruzaron el río Jordán en el libro de Josué. Y su mamá le preguntó al niño, ¿cómo fue que ellos pudieron cruzar el río? El niño le dijo a su mamá, bueno mamá, lo que pasó fue al llegar al río, Josué, el líder de la nación de Israel, él reclutó a sus mejores arquitectos y empezaron a ellos a dibujar y hacer un plan de cómo construir un puente al otro lado del río. Después de que tenían los planes de los arquitectos, se los dieron a los ingenieros. Y los ingenieros y los trabajadores, los mejores trabajadores del pueblo de Israel, construyeron un puente de un lado del río de Jordán al otro lado del río. Estaban tan confundidos los padres del niño y lo miraron y dijeron, ¿de veras eso fue lo que aprendiste? ¿Eso fue lo que te dijeron que pasó en esta historia? El niño miró a su mamá y dijo, no mamá, es que si yo de veras te diría, te contara la historia de lo que de veras pasó, no me vas a creer. Así es tan grande nuestro Dios. Nuestro Dios es tan grande que a veces no sabemos cómo describir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En este video vamos a hablar de la grandeza de nuestro Dios. A veces nosotros como humanos minimizamos la grandeza de Dios porque no sabemos cómo describirlo o a veces no entendemos o comprendemos por qué Dios hace algo en nuestra vida. Pero de modo de introducción me gustaría decir esto: Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. ¿Qué significa eso? El día de hoy en nuestra sociedad o cultura moderna a veces es difícil entender el concepto de la soberanía porque la mayoría de nosotros no vivimos el día de hoy bajo monarquías. Antes en el mundo habían reyes y habían reinas que estaban en control absoluto de su nación o de su gobierno. No le tenían que dar cuentas a nadie. El día de hoy vivimos la mayoría de países en democracias y sistemas de gobierno donde todo el mundo le tiene que dar cuentas a alguien o están supuestos a darle cuentas a alguien. Por ejemplo, en una corporación, ¿verdad? Tenemos los empleados le tienen que dar cuenta a su gerente, el gerente le da de cuentas a un ejecutivo y ese ejecutivo le tiene que dar cuentas a una junta de directores, pero esta junta de directores después le tiene que dar cuentas a los inversionistas, a los accionistas de la compañía que dan su dinero a la compañía. Bueno, cuando viene a Dios, Dios es absolutamente soberano y no le tiene que dar cuentas a nadie. Dios no le tiene que dar cuentas a ninguna persona porque Él es Dios. Él es absolutamente, vamos a hablar primero, que Dios es trascendente. Dios es trascendente, porque Dios es más grande de todo lo que existe en su creación, porque Él es el creador. No hay nadie que está al nivel de Dios. Eso es lo que significa cuando decimos que Él es trascendente. Ahora, ¿esto significa que nosotros somos simplemente peones en un tablero de ajedrez en el juego de Dios? No, no es lo que significa eso. Porque en su gracia y misericordia, Dios nos ha dado una voluntad libre. Nos ha dado el poder para tomar nuestras propias decisiones de acuerdo a nuestra voluntad. Tenemos nosotros la opción
de seguir la voluntad de Dios o seguir nuestra propia voluntad. Pero claro que entendemos que es más sabio rendirnos a su voluntad como seguidores de Cristo. Entonces Dios es trascendente, está a su propio nivel, porque Él es más grande de todo lo que existe, como Él es el creador, que creó todo. En Primera de Reyes, el capítulo 8, vemos las palabras de Salomón cuando construyó el templo, y le dijo a Dios: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón estaba tan humildemente agradecido con la idea de que Dios, el Espíritu de Dios, iba a morar en un templo que estaba hecho por sus manos. En Efesios, el capítulo 4, versículo 6, Pablo nos dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Me encanta también lo que dice el salmista en Salmo, el capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios siempre ha existido. Dios siempre ha existido de eternidad a eternidad. Dios puede ver el pasado, Dios puede ver el presente y el futuro, porque Dios no está bajo las restricciones del tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Entonces no es sujetado a esas restricciones como usted y yo como seres humanos. Él es más grande que el tiempo. Él es más grande que un lugar físico. Dios es trascendente, más grande que cualquiera de nuestras circunstancias en nuestra vida. Entonces podemos tener la confianza y la certeza que Dios es más grande que su problema, su circunstancia, lo que usted esté pasando, porque Dios es trascendente. Salmo 139, versículo 7, el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Santiago, el capítulo 1, versículo 17, el hermano de Jesús nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nada toma a Dios por sorpresa, nada sorprende a Dios, porque Él está en su propio nivel. Él es más grande que cualquier cosa en su creación. Salmo 139, versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y de todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Tú lo sabes toda. Próximo, número 2, Dios nunca necesita permiso o ayuda de cualquier otra persona, porque Él es todo suficiente. También podemos decir autosuficiente. Hechos, el capítulo 17. Creemos que Lucas escribió este libro y dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En Romanos capítulo 9, versículo 20, Pablo nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Muchas veces en nuestra vida pasamos por situaciones difíciles, y si Dios de veras está en control, entonces vamos a Dios y le preguntamos, lloramos a Dios: Dios, ¿por qué estás permitiendo que esto me pase a mí en mi vida? Necesitamos tener la certeza que nuestro Creador, la persona que nos creó, Él sabe por qué permite todo lo que pasa en nuestra vida.
Dios no necesita nuestra ayuda o permiso porque Él es autosuficiente. Tercero, Dios puede hacer todo lo que quiera porque Él es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Salmo 147, versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios es todopoderoso. De nuevo, no hay nada que toma a Dios por sorpresa. Y porque Él es todopoderoso, porque Él es creador, podemos tener la certeza que Dios es perfectamente moral. Dios es perfecto en todas sus vías, en todos sus pensamientos, en todo lo que Él hace. Él es perfectamente moral. Usted y yo tenemos un sentido de la moralidad. O sea, en otras palabras, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Hasta cualquier persona que no es cristiano, que no es creyente, sabemos que lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos que si robamos algo de otra persona, no nos pertenece a nosotros. Todos sabemos que eso es malo, ¿verdad? Ese sentido de la moralidad viene de nuestro Creador, proviene de la persona que nos creó. Dios nos diseñó de esa manera porque Él es perfectamente moral. Si nosotros como seres humanos sabemos lo que es malo y lo que es bueno, entonces ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Diseñador, sabe lo que está bien, lo que es bueno por nosotros, lo que es incorrecto? Muchas veces le preguntamos y dudamos de Dios por qué Él permite ciertas cosas en nuestra vida. A veces le echamos la culpa a Dios por lo que otras personas no han hecho a nosotros. No siempre podemos controlar nuestras circunstancias o lo que nos ofenden o hacen el daño a otras personas a nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y podemos tener la certeza que Dios está en control. Dios es todopoderoso. Dios sabe por qué permite que nos pasen cosas en nuestras vidas. Próximo, nuestro Padre Celestial se relaciona a nosotros por su compasión. Dios es un Dios lleno de compasión. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios, desde el Antiguo Testamento vemos que Dios es un Dios lleno de compasión. En mi vida personal, mi esposa y yo hemos estado leyendo la Biblia de principio a fin, y cuando leímos todas esas historias en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, yo cuando era niño, yo pensaba que Dios era un Dios, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira, que juzgaba a personas, pero después de leer todas esas historias en el principio de la Biblia, yo veo la misericordia de Dios, cómo Dios se tarda a airarse y cómo Dios le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad infinita a su pueblo que se arrepintieran de sus pecados y de ir tras otros dioses falsos que le daban su adoración a la creación de Dios en vez de al Creador. Dios es un Dios que es lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de gracia. En Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios, el salmista dice también, que se renueva todos los días. Y porque Dios es un Dios lleno de compasión, próximo, Dios es fiel y digno de nuestra confianza. Dios es fiel y su fidelidad es digna de nuestra confianza. Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En Hebreos, el capítulo 10, versículo 23, Pablo nos dice:
mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra de Dios, las promesas de Dios son más fuertes, son más fieles que cualquier contrato que se ha escrito en este mundo. No debemos de dudar la palabra de Dios, porque vemos en el pasado, en las Escrituras, pero ojalá usted pueda también testificar en su propia vida que Dios es fiel. Dios nunca nos desamparará, Dios nunca faltará a su palabra, a sus promesas. Él es fiel y su fidelidad es digna de nuestra confianza. Podemos tener certeza en las promesas de Dios porque Él es fiel. Próximo, la bondad, la gracia de nuestro Dios no tiene comparación. Nadie se compara a la bondad y la gracia de Dios. Estaba hablando yo el otro día con uno de los pastores en nuestra iglesia, el pastor de jóvenes, y estábamos hablando de que nuestra meta en ministerio es que cada persona tenga una relación personal con Dios. Es todo, es tan simple. Nosotros tenemos el deseo de que cada persona, cada creyente, especialmente cada miembro de nuestra iglesia, usted experimente a Dios por usted mismo. Porque muchas veces la bondad de Dios y la gracia de Dios es algo que no podemos describir con palabras. Es algo que usted necesita experimentar por usted mismo. Cuando usted pase tiempo con Dios, cuando usted vea a Dios contestar sus oraciones, cuando usted vea a Dios obrar en su vida personal, usted se va a quedar sin palabras, en asombro a la grandeza y la bondad de Dios. Qué tan bueno nuestro Padre Celestial es con nosotros. El salmista dice, me encanta este versículo, capítulo 34, versículo 8, gustad o probad y ved qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. La bondad de Dios, la gracia de Dios no se compara a ninguna otra persona en esta tierra. No hay nadie que usted conozca que es tan bondadoso y tan lleno de gracia como nuestro Dios. Y mi oración es que usted pueda probar la bondad de Dios en su vida personal. Porque al usted hallar la gracia de Dios, usted experimentar la gracia y la bondad de Dios en su vida personal, eso va a cambiar su mente, va a cambiar su vida, su persona en totalidad. Próximo, la justicia de Dios es imparcial y correcta. La justicia de Dios es imparcial y correcta. Isaías, el capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios no es un Dios que se puede sobornar. No hay ninguna cantidad de dinero o de cosas en este mundo que pueden sobornar la justicia y la imparcialidad de Dios. Dios es un Dios justo. En Lucas, el capítulo 18, versículo 7, Cristo nos dice acerca de su Padre, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios es un Dios justo y su justicia es imparcial con todos sus hijos. También, próximo, Dios reacciona al pecado con ira. Dios reacciona al pecado y a la injusticia también con ira. En Génesis, el capítulo 6, vemos el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente
el mal. Llegó al punto en la tierra que todos los pensamientos de los hombres era simplemente todo pecado, era todo maligno. Y versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Génesis 6, en esta historia del diluvio del mundo, como Dios destruyó al mundo con un diluvio de agua, vemos que vemos una cristofanía de el Señor Jesús. ¿Qué es una cristofanía? Es una palabra teológica que usamos para describir una imagen de Jesús en el Antiguo Testamento, porque sabemos que Noé, él salvó a su familia. El arca salvó a esta familia de 8 personas de totalmente ser destruidos. El día de hoy, Jesús tomó toda la ira de Dios por nuestro pecado sobre él mismo. Pero nosotros, como seres humanos y como tenemos una voluntad libre, tenemos la decisión, tenemos la opción de poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesús. Y cuando hacemos eso, Jesús toma toda la ira de Dios sobre sí mismo por nosotros. Él toma nuestro lugar, nuestro pecado, incluyendo la ira de Dios sobre él. Pero también tenemos la opción de nosotros mismos lidiar con la ira de Dios cuando rechazamos a Jesús. En Romanos 2, el capítulo 5, Pablo nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras por ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Dios sí es un Dios que reacciona al pecado con ira, porque Dios es un Dios santo. Hemos hablado de eso. Dios es santo, santo, santo. Es completamente apartado, separado del pecado. De la misma manera, Dios espera que usted y yo, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, vivamos una vida santa, una vida separada del pecado, porque Él es santo. Y porque Él es santo, Él reacciona al pecado con ira. Pero de nuevo, cuando usted y yo, como hijos de Dios, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, ahora estamos en Cristo y Él toma en sí mismo la ira de Dios por nosotros. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, porque rechazaron a Jesús. Y eso nos demuestra, próximo, Dios es amor. Dios es amor. En Primera de Juan, el capítulo 4, encontramos un pasaje hermoso. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Lo que yo acabo de describir es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Él toma la ira de Dios sobre Él mismo para que nosotros vivamos, como dice aquí en Primera de Juan, por Él, por medio de Jesús.
Ahora que tenemos nuestra fe en Jesús, podemos vivir nuestra vida libre del pecado, separado del pecado, a Dios por medio de Jesús. Ahora, pongamos atención, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, pongan atención a esta palabra, propiciación por nuestros pecados. Esa palabra, esa doctrina de la propiciación, es que Jesús tomó todo el pecado de nosotros, del mundo, en sí mismo. Pero a la misma vez, hablamos de la doctrina de la imputación, que nosotros ahora, como Jesús ha tomado nuestro lugar, ahora nosotros tomamos el lugar de Jesús. Y ahora toda la santidad, toda la justicia, todo lo que le es dado a Jesús, nos he dado a nosotros, porque nosotros intercambiamos lugares con Jesús. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados en sí mismo. Fuera como que yo era un profesor antes, fuera como que uno de mis estudiantes, ellos hacen trampa en un examen y yo les doy un 0 en el examen. Eso es lo que ellos merecen. Ese es el castigo que merecen por su error, por su pecado, por su decisión. Pero ¿qué tal si otro de mis estudiantes que sacó un 100, una A en su examen, viene donde mí y me dice: profesor, yo sé que fulano de tal hizo trampa y sacó un 0, pero lo que yo quiero que usted haga es que usted tome mi 100, mi A, la calificación de mi examen, y si usted se lo otorgue, se lo dé a esa persona, y usted me dé a mí el 0 o la F que esa persona sacó. Yo quiero intercambiar mi calificación con esa persona. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él tomó nuestra deuda, tomó nuestro pecado, pero también tomó toda la ira de Dios sobre Él mismo, para que usted y yo no tengamos que sufrir esas consecuencias, y para que usted y yo tengamos ahora una relación con nuestro Padre Celestial. Cerrando aquí en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos amó de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora que nosotros hemos experimentado el amor de Dios, nosotros ahora estamos supuestos a amar a otras personas. Ahora, esa es la cosa. Al usted pasar tiempo con Dios, al usted crear tiempo en su día para pasar en la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para orar, pasar tiempo en devoción con Dios, nosotros después empezamos a experimentar el amor y la bondad y la gracia de Dios. Y cuando hacemos eso, es más fácil para nosotros ahora, como sabemos cuánto Dios nos ama, como hemos experimentado la gracia y el amor de Dios en nuestra vida propia, se nos hace más fácil después amar a otras personas. Cambia nuestra perspectiva, cambia cómo nosotros vemos al mundo, cómo vemos a otras personas. Y pensamos, ¿sabe qué? Dios me amó a mí. Dios me ama tanto a mí. Él tomó mi pecado. Él tomó todo el mal que yo había hecho. Él tomó mi sufrimiento. Él me sacó del pozo. Entonces, si Dios es tan bueno conmigo, pues yo puedo ser bueno con otras personas. Yo puedo amar a mi prójimo, puedo amar a mi cónyuge, puedo amar a mis familiares, a mis compañeros del trabajo, a mi jefe, aunque ellos no lo merezcan. Pero nosotros tampoco merecimos el amor y la gracia de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, cuando experimentamos el amor de Dios, pues también podemos amar a otras personas, porque Dios nos amó primeramente a nosotros. Mi oración, y yo espero que nosotros en los últimos videos, a nosotros crecer en nuestro conocimiento de nuestro Padre Celestial, que
nos pueda cambiar nuestro entendimiento, podamos crecer en nuestra fe, podamos experimentar lo bueno que Dios es en nuestra vida. Ojalá que usted haya sido movido, haya sido animado a conocer a Dios más en su vida personal, porque esto es algo que usted necesita hacer por usted mismo en su vida. Nos vemos en los próximos videos. Espero que tengan un hermoso tiempo con su grupo, hablando del amor de Dios, hablando de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Nos vemos en la próxima serie de videos.